Y bueno, amigos, imagínense pasar un montón de tiempo burlándote de un estadio como el Santiago Bernabéu, que bueno, tendrá sus defectos como lo tiene muchísimas cosas, muchísimos estadios y muchísimas situaciones, personas, cualquier cosa pues tiene defecto, es parte de la naturaleza de este mundo en el que habitamos, ¿no? Para después terminar tragándote la que te estás tragando con el Camp Nou. Es que me parece sencillamente espectacular lo que nos encontramos con esta gente. Lo de hoy va a ser brutal porque el Barça ha jugado hoy contra el Alavés en el Camp Nou y es que es absolutamente espectacular. Creo que van a disfrutar muchísimo este video. Así que bueno, les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque creo que nos vamos a divertir como siempre hacemos cuando nos toca hablar y reír sobre el Palancas Fútbol Club. Así que bueno, no me voy a enredar muchísimo más y sin mucho más cuento, arrancamos. Chicos, y para ir poniendo un poquito de contexto de qué es lo que ha sucedido, les repito, ya saben, el Barça le ganó a la vez, creo que le ganó 2-1 o estaba ganando 2-1, pues yo los partidos del Barça la verdad es que no los veo, solamente los veo en Europa cuando presiento de que les van a dar un toquecito de atención importante y bueno, la realidad es esa, ¿no? Esto ha sucedido, esto vamos a ver estas imágenes que nos van a dar un poquito de conocimiento de lo que estaba sucediendo en el Camp Nou a pocos minutos de que empezara el partido. Es sencillamente maravilloso. Sobre el final van a ver uno de un creador de contenido que les hizo algo absolutamente maravilloso. Play. Bueno, por ahí se hablaba de que habían en torno a 1000 personas que estaban por fuera y que no hallaban cómo acceder al Camp Nou. Yo creo, por las imágenes que he visto, que era mucho más que eso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque incluso vamos a escuchar a los protagonistas hablar al respecto. Es que es brutal lo que sucede con esta gentuza. Me parece increíble. Primero vamos a escuchar a este señor, enseguida vamos a escuchar a otras personas y sobre el final vamos a ver el video del creador de contenido que les dije que fue absolutamente dantesco porque el ridículo al que se expone el Barça sí, día no. Mira, yo no sé, a veces me pongo a pensar un poco cuando me acuesto así en las noches y trato de reflexionar un poco sobre el día a día y de vez en cuando pues me da por pensar en el Barça y digo, mira, ¿qué será más prudente o que sea más factible que acabe sucediendo? Que el Barça deje de cometer delitos o que el Barça deje de hacer el ridículo, porque es que van de ridículo en ridículo, de fracaso en fracaso y de, por supuesto, también de, ¿cómo se llama esto que les acabo de decir? De delito en delito, es que es absolutamente maravilloso. Así que sus opiniones al respecto de esta pregunta, ¿ustedes qué creen que pase primero? ¿Que el Barça pase un mes primero sin cometer un delito o sin hacer el ridículo? Vamos a ver qué es más factible según la gente, pero vamos a escuchar a este buen hombre. ¿Qué ha pasado? Bueno, esta mañana teníamos las entradas todo correctamente con la aplicación y tal y han desaparecido, las entradas no salen ni por la aplicación ni por nada y ahora tenemos que ir a hacer una cola tremenda. Una cola de 1000 personas. Dicen que han sido 1000 entradas, pero seguro que son más porque no me cuadra la gente que hay aquí y seguramente pues vamos a perdernos el principio del partido. Es que es absolutamente bochornoso lo que acaba sucediendo, de verdad, mira, es increíble todo, y sobre el final que veamos el video del muchacho este que hace este clip, que me parece maravilloso también, van a entender más o menos al respecto de lo que yo opino de todo esto, porque me parece surrealista que un club que, bueno, todo lo que ha pasado con el tema del estadio, la cantidad de dinero invertido y todo esto, tenga que pasar por este tipo de bochornos. Que en el Bernabéu hay goteras, bueno, las goteras, alguno de ustedes seguro habrá tenido alguna en su casa en algún momento y habrán solucionado, pero este tipo de cosas es que son absolutamente impresionantes. Vamos a pasar al siguiente video que también está increíble. Porque bueno, imagínate que dicen de 1000 personas, pero ahí claramente se ve que hay muchísimas más personas y todo el mundo, por supuesto, absolutamente indignado, porque al final tú estás pagando una entrada para ver fútbol. Fútbol que bueno, no está barato precisamente para la gente que está yendo hoy a pagar una entrada y que al final te terminas perdiendo el inicio del partido, ver a los jugadores calentar y todas estas cosas que entiendo que la experiencia hacen la experiencia única, ¿no? Yo cuando era más joven pues iba mucho a ver béisbol y me gustaba entrar con anticipación para poder pues disfrutar de muchas cosas, ver a los jugadores ahí el calentamiento, toda la cosa y ese tipo de cosas que la gente se terminó perdiendo hoy, que es absolutamente de locos cracks. Hemos llegado aquí al campo, en la página que tenemos del Barça donde nos llegan las entradas no nos llega, o sea, nos consta como que no estamos ni dados de alta ahí y vamos aquí a ver qué pasa y hay una chica para 30.000 personas y dicen que ya llegará por correo, no sabemos dónde tenemos que ir, no sabemos nada.
Bueno, al final es la sensación de siempre. Estamos aquí, nos dejan abandonados, no hay ningún comunicado del club, nadie dice nada, nos enteramos por los periodistas, que son los que hacen el trabajo del club, y aquí nadie da respuesta, somos socios que pagamos cada año y nadie nos da respuesta a nada. Como siempre lleva pasando todo el tiempo desde Laporta, que está de presidente. Y los socios, que somos los que pagamos verdaderamente mucho dinero, estamos como estamos, y los que son turistas están todos con sus tickets y no tienen problema para entrar. Y los que mantenemos el Barça, que estamos aquí a las buenas y a las malas siempre, mira cómo estamos. Si grabas ahí verás todo lo que hay. Y ya estamos cansados, Laporta, ya estamos cansados de estas gilipolleces, que somos un club muy grande para estar como estamos. Sí, pero bueno, té que funciona. La culpa no. Pasa igual, Teníamos las entradas descargadas y a la una han desaparecido y está el sistema colapsado. No puedes entrar, somos socios, somos abonados, somos 5 amigos y hay una cola aquí de 2 horas y ahora parece ser que nos van a enviar la entrada por PDF. No, es un desastre. Espero que la gente se acuerde de aquí a unos meses, en el mes de marzo y abril, cuando haya elecciones, lo tengan muy presente todas estas chapuzas a la hora de votar. Al final dice que han habido un fallo y no ha llegado nada por correo electrónico. Estamos, ya te digo, con una sí y otra no. Y de momento pues no carga, se queda la pantalla ahí dando vueltas y acaba dando error. Yo tenía la entrada y ahora cuando han empezado a avisar por la radio de que había estos problemas, yo he intentado abrir otra vez la app del Barça y resulta que ahora me dice que no tengo la entrada. El problema adicional que tengo es que están diciendo que el club la vuelve a reenviar, pero el móvil, el correo que yo tengo aquí en el móvil no es el que tiene el club, por tanto no voy a poder recibirlo aquí. Es que es absolutamente de locos, por cierto, pobre señor, porque bueno, ahí lo ha atropellado un poco la tecnología y seguramente se terminó perdiendo el partido, que seguramente, bueno, tenía muchas ganas de ver a su Barça, mucho asco que nos dé el Barça. Este tipo de personajes a mí me causan pues trato de ponerme en sus zapatos y me da mucho pesar, porque al final sí, ellos están en un club corrupto, pero es lo que aman y ya, pues yo siempre he dicho eso, si ellos están cómodos en esa inmundicia, pues bien, pero es que es absolutamente de locos, muchachos, y mucha atención a lo que viene, porque es absolutamente fantástico, aunque hay algo en lo que no coincido del todo. Este muchacho que está aquí, aparentemente mexicano, hace un clip pues de TikTok de todo lo que ha sucedido hoy. Es que me parece absolutamente brillante, pero como les digo, mucha atención, escuchen bien porque hay algo en lo que no coincido del todo. Vean este video del nuevo Camp Nou. Así es, el nuevo Spotify Camp Nou. Todo empieza aquí. Con esta tecnología innovadora pasamos al campo. Gracias. Yo creo que el tipo que está ahí diría, pero qué tecnología innovadora, por amor a Cristo, un código de barras, un código QR o lo que haya sido que, por Dios, ¿hace cuántos años inventaron este tipo de cosas? Ni siquiera yo que vivo en un país tercermundista me asombraría ver algo así. Lo es para reírse de verdad. Pero ¿en qué años se habrá quedado esta gente? ¿Cómo le pueden llamar tecnología innovadora a un aparato que lee un código QR y encima lo tienen ahí colgando? ¿En qué años se habrá quedado esta gente? Los culés se burlaron tanto del Bernabéu que yo pensé que les iban a construir algo de última generación. Y vean la tecnología innovadora que le llevaron. Una maquinita que le lee un código QR colgando ahí en el estadio. De verdad que esta gente son el mayor meme que existe en el mundo del fútbol. De verdad que da hasta penita burlarse de esta gente ya, señores. Y es que se los digo en serio, los turcos le pegaron una estafada a la puerta de los culés. Les dijeron que les iban a construir el estadio en 4 meses y se aventaron 2 años y todavía ni lo acaban. Están ahí haciendo eventos con unas grúas encima de ellos. Encima les dicen que les van a poner tecnología de última generación y les llevan un cuadrito que lee un código QR. Es absolutamente maravilloso, de verdad. Y repito, lo que me parece increíble es que de verdad exista gente que esto le parezca innovador, ¿no? Pero bueno, cada quien pues tiene su forma de ver las cosas. Son un meme, estoy totalmente de acuerdo, pero repito, si escucharon bien, y les voy a decir por qué en algo no estoy de acuerdo con este señor, porque dice que los de Lima pues les dijeron un tiempo que al final no se cumplió, se excedió el tiempo, les dieron una estafada ahí del carajo, lo que sea, y dice que a Laporta y a los culés los estafaron. No estoy nada de acuerdo porque para mí Laporta no fue estafado. Para mí hay un trasfondo descaradísimo que Laporta pues obviamente o muy seguramente
tendría algún beneficio, alguna cosa que decir. Para mí, el menos estafado y el que tenía todo esto claro era Laporta, y seguramente tendrá algo que explicar más adelante. Es que eso está clarísimo, ¿no? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que se hayan reído del Barça, que eso es algo que siempre es importante, nos va a dar años de vida, y lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.